Mi exmarido apareció en mi boda con un vídeo íntimo nuestro y lo proyectó frente a todos, para que recordara de dónde venía. Lo que hizo después destruyó su vida y cambió la mía para siempre. El espejo me devolvía una imagen que no reconocía del todo. La mujer que me miraba llevaba un vestido blanco impecable, el maquillaje justo, el cabello recogido con precisión quirúrgica. Pero detrás de esa perfección había un temblor. No era miedo al matrimonio, ni nervios de novia. Era otra cosa. Una sombra vieja que insistía en respirar sobre mi cuello, incluso ese día. Mientras las maquilladoras iban y venían, mi mente se alejaba del bullicio. No podía evitar recordar la primera vez que me vestí de blanco. Martín estaba tan radiante ese día, tan convincente en su papel de hombre enamorado. Si alguien me hubiera dicho entonces que años después estaría casándome con otro hombre, intentando recomponerme de lo que él me hizo, habría pensado que era una locura. Pero allí estaba yo, rodeada de flores, fotógrafos y sonrisas ensayadas, luchando por no mirar atrás. Mi nueva vida con Daniel había sido como un refugio. Después del infierno con Martín, su calma me resultaba casi extraña. Me hablaba sin gritos, me miraba sin medir mis errores, me tocaba sin exigencias. Con él, el silencio no dolía. Por eso quise que todo saliera perfecto, como una forma de sellar el pasado y respirar de nuevo. Pero el pasado no se sella con flores ni vestidos. Lo entendí en el momento en que la florista apareció con un ramo que no pedí. Las rosas eran rojas, idénticas a las de mi primer matrimonio. Envolvían una tarjeta sin firma, para que no olvides de dónde vienes. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. Lo tomé como una broma de mal gusto, lo tiré al cubo de basura y seguí fingiendo normalidad. Fingir se me daba bien, lo aprendí sobreviviendo a Martín. El resto del día continuó entre ensayos y felicitaciones. Mi madre lloraba de emoción, mis amigas reían, Daniel me enviaba mensajes dulces desde el hotel donde se vestía. Todo era tan perfectamente controlado que por momentos creí que la amenaza había sido solo mi paranoia. Pero entonces, mientras revisaba el celular para leer los últimos mensajes del organizador, una notificación nueva iluminó la pantalla. Un número desconocido. Un vídeo adjunto. Lo abrí sin pensar. Y de pronto, el aire se volvió denso. En la pantalla, aparecíamos Martín y yo. En una habitación que reconocí al instante, la de nuestro viejo apartamento. Estábamos riendo, borrachos, besándonos, diciéndonos cosas que preferiría olvidar. No era nada explícito, pero la intención era clara, recordarme que mi historia con él existía, que aún podía tocarla con solo presionar, reproducir. El mensaje que acompañaba el vídeo era aún más cruel, que rápido olvidas. Hoy deberías pensar en mí. Mis manos temblaron. Sentí la piel arder, el corazón desbocado. Revisé el número. Era extranjero, pero el tono, la manera de escribir, era él. Martín. El hombre que había jurado desaparecer de mi vida. Años atrás, cuando finalmente logré dejarlo, se fue del país después de varios escándalos y amenazas de denuncia. No volví a saber de él. Hasta ahora. Intenté respirar, pero cada bocanada traía un sabor metálico. Guardé el teléfono en el bolso y me obligué a seguir. Nadie podía notar lo que pasaba. Ni mi madre, ni Daniel, ni mis amigas. La última vez que hablé de Martín, me miraron como si exagerara, como si el tiempo debiera haber borrado todo. Pero hay heridas que no cierran, solo aprenden a disfrazarse de calma. Durante las horas siguientes, cada ruido me sobresaltaba. Cada persona nueva que entraba al salón me parecía sospechosa. Me odié por eso, por seguir sintiendo miedo. Me repetí que él no podía hacerme nada, que estaba lejos, que todo era una provocación estúpida. Pero el instinto no mentía, algo estaba por pasar. Cuando llegó la tarde, el equipo de sonido llegó con retraso. El encargado se disculpó, diciendo que hubo un cambio de última hora en la programación musical. No entendía a qué se refería. Le pedí que revisara el correo donde estaba la lista original. Al abrirlo, me quedé helada, la canción de entrada al altar había sido reemplazada por otra, la misma que sonó en mi boda con Martín. El estómago se me contrajo. Llamé al coordinador, exigí explicaciones, y él juró que nadie del equipo había modificado nada.
Fue ahí cuando entendí que esto no era una coincidencia. Martín estaba cerca. No solo conocía los detalles del evento, estaba interviniendo activamente. Decidí no decirle nada a Daniel. Si lo hacía, habría caos. Él era racional, pero también orgulloso. Y si sabía que mi ex estaba rondando nuestra boda, habría enfrentamiento, y eso era lo último que quería. Prefería mantener el control. Fingir. Siempre fingir. El atardecer cayó y con él la calma aparente. El hotel donde sería la ceremonia lucía perfecto, cada mesa con sus velas, cada detalle en orden. La maquilladora volvió a retocar mi rostro, pero yo ya no veía reflejos, solo sombras moviéndose detrás de mí. Cuando finalmente me quedé sola en el vestidor, saqué el celular otra vez. No había nuevos mensajes. Por un momento, pensé en bloquear el número, en borrar el vídeo, en pretender que nunca lo vi. Pero mi curiosidad venció, abrí el chat y revisé el perfil. No tenía foto, pero el nombre que aparecía era inequívoco, M. López. Mi exmarido. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Cerré la aplicación, apagué el celular y respiré profundamente. Pensé que quizás todo terminaría ahí, que él solo quería asustarme. Me aferré a esa idea con desesperación, porque era la única que me permitía mantenerme en pie. Afuera, los invitados empezaban a llegar. Escuché las risas, los saludos, las copas tintinear. Intenté recomponerme, revisar el vestido, sonreír frente al espejo. Quería creer que era capaz de seguir adelante, de no permitirle destruir este día también. Tomé el ramo nuevo, uno blanco, elegido por Daniel, y caminé hasta la puerta. Cada paso era una batalla contra la ansiedad. Iba a casarme con el hombre que amaba. Iba a cerrar el ciclo. Iba a ganar. Pero justo antes de salir, un asistente entró con el ceño fruncido. Señora, creo que debería ver esto, dijo, extendiéndome el teléfono que sostenía. En la pantalla, una transmisión en vivo. Una cámara apuntando al estacionamiento del hotel. Allí, un auto negro con el motor encendido. En el parabrisas, un papel blanco que el viento movía apenas. Me acerqué, el corazón me martillaba las sienes. El asistente hizo zoom sobre el papel. Pude leerlo con claridad. Nos vemos pronto, esposa. El teléfono casi se me cayó de las manos. El motor del auto rugió y el vehículo desapareció del cuadro, dejando solo el eco de la amenaza flotando entre el aire perfumado de mi boda. Martín no estaba lejos. Y ese día, entendí que la historia que creí enterrada estaba a punto de desenterrarse frente a todos. No dormí la noche anterior a mi boda, pero eso no me sorprendió. Lo que sí me perturbó fue que, incluso sin haber dormido, me sentía demasiado alerta, como si mi cuerpo estuviera preparado para una guerra que nadie más veía venir. Me repetía que era paranoia, que Martín no tendría motivos para aparecer después de tanto tiempo. Pero cada detalle del día siguiente me gritaba lo contrario. Amaneció con un silencio raro, pesado. El hotel estaba lleno de movimiento, pero todo me sonaba distante. Me vestí con los movimientos automáticos de quien ya no tiene espacio para la emoción. Mi madre hablaba sin parar, mis amigas me abrazaban, los fotógrafos me pedían que sonriera. Yo sonreía, claro. Una sonrisa de catálogo. La sonrisa de alguien que intenta convencer al mundo, y a sí misma, de que nada está fuera de lugar. El primer golpe vino temprano, la florista. Llegó con una caja enorme y una expresión incómoda. Dijo que había recibido un correo con modificaciones de último momento, firmadas por mí. En ese correo, alguien había cambiado todas las flores del salón. Las peonías y lirios blancos que habíamos elegido fueron sustituidos por rosas rojas. Exactamente las mismas que decoraron mi primera boda con Martín. Sentí una oleada de náusea recorrerme el cuerpo. Pedí que las retiraran, que las destruyeran si era necesario, pero ya era tarde. Las mesas, el altar, los arreglos del pasillo, todo estaba teñido del mismo rojo que tanto me recordaba a él. Fui al baño a vomitar. No del estómago, sino del alma. Sabía que no podía ser coincidencia. Alguien había accedido a los correos, alguien estaba moviendo piezas para hacerme perder el control. Y no había duda de quién podía ser. Cuando salí,
el ambiente era otro. Algunos empleados cuchicheaban, y al pasar por la zona del DJ, escuché el fragmento de una canción que me hizo detener el paso. Era Nuestro amanecer, la misma melodía con la que caminé hacia el altar con Martín años atrás. Mi cuerpo entero se tensó. El DJ me dijo que había recibido la lista actualizada directamente de la novia. Yo apenas pude responder. Lo miré fijo, intentando decidir si gritar o llorar. En cambio, lo único que logré fue murmurar un «no uses eso» antes de alejarme. Daniel me encontró minutos después. Su sonrisa era dulce, pero en sus ojos noté algo nuevo, sospecha. Me preguntó si todo estaba bien, por qué estaba tan pálida, si algo me molestaba. Le respondí con evasivas, diciendo que eran nervios, que el equipo del hotel estaba siendo un desastre. Lo vi dudar. Fue la primera vez que me di cuenta de lo fácil que sería para Martín destruir lo que tenía ahora. Bastaría una pequeña insinuación, una distorsión, para que Daniel empezara a cuestionarlo todo. A media tarde, mientras revisaba el salón, una de las invitadas, una amiga de la familia, se me acercó y, casi riendo, me dijo: «Clara, juraría que vi a tu ex por aquí. Hay un hombre muy parecido hablando con el fotógrafo». Sentí que me quedaba sin aire. Fui hasta el equipo de fotografía y pregunté con voz firme quién era el hombre que los estaba ayudando. Dijeron que un señor había venido a entregar un paquete para mí y les había pedido comprobar el ángulo de las cámaras. Nadie lo cuestionó, porque se presentó como representante de la novia. El paquete, según ellos, fue dejado sobre la mesa del coordinador. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, un simple USB. Sin nota. Sin remitente. Solo un dispositivo negro y frío que me quemó los dedos. Lo guardé en el bolso, pero no pude ignorar el sudor que me recorría la espalda. En ese momento supe que Martín no solo estaba cerca. Estaba dentro. Dentro del evento, del sistema, de mi boda. Todo era una trampa que él estaba disfrutando pieza por pieza. El sol comenzaba a caer y la ceremonia se acercaba. El personal del hotel intentaba mantenerme tranquila, pero cada nuevo detalle parecía diseñado para empujarme al límite. El fotógrafo me pedía que sonriera, los invitados empezaban a llegar, y yo sentía la garganta apretada, la piel erizada. Una tensión casi eléctrica. Cada rostro desconocido me parecía su disfraz, cada mirada extraña un recordatorio de que él estaba observando. Intenté distraerme con el maquillaje, con los retoques, con las palabras de mi madre, que no entendía por qué estaba tan nerviosa. Pero era inútil. Martín me conocía lo suficiente para saber cómo romperme. Siempre supo. Su especialidad era esa, convertir cualquier momento de felicidad en un campo de batalla. Al caer la tarde, un empleado se acercó a avisar que un coche negro estaba estacionado en la zona privada, justo al lado del acceso de proveedores. Dijo que el conductor se negaba a moverse hasta hablar con la novia. Sentí el corazón detenerse por un segundo. Fui hasta la ventana y lo vi. El mismo auto del vídeo, el mismo que aparecía en la transmisión en vivo la noche anterior. Motor encendido, luces bajas. No pude distinguir el rostro del conductor, pero no lo necesitaba. Lo sabía. El miedo me atravesó como una corriente helada. Pensé en cancelar la ceremonia. Pensé en llamar a la policía. Pero en ese instante, un pensamiento más fuerte me tomó por completo: no podía dejar que él ganara otra vez. No después de todo lo que me costó salir de su control. No iba a permitirle robarme mi boda. No otra vez. Respiré hondo, me enderecé y ordené que continuaran con todo como estaba planeado. Aunque por dentro, cada fibra de mi cuerpo gritaba que algo horrible estaba a punto de ocurrir. A medida que los invitados se acomodaban, el cielo se volvió dorado y las luces del salón se encendieron como si nada pudiera ensuciar esa perfección. Pero mi instinto no mentía. Había un desequilibrio en el aire, un presentimiento imposible de ignorar. Sentía su mirada sobre mí, aunque no pudiera verla. Mientras los músicos afinaban los instrumentos, revisé una vez más el ramo blanco que Daniel había elegido. Pensé en lo simbólico que era: pureza, renacimiento, una nueva etapa. Pero al girarlo, entre las flores, noté un pequeño papel arrugado. Lo saqué con cuidado, temblando. Decía:
con esa letra inclinada que jamás podría olvidar. No te cases hasta que veas lo que tengo preparado para ti. El papel se me cayó de las manos. Afuera, los invitados aplaudían. El coordinador me hizo una seña, era hora de salir. Sonreí mecánicamente, mientras por dentro todo se retorcía. Caminé hacia la puerta con el corazón desbocado. El salón estaba repleto, las luces eran cálidas, la música comenzaba. Pero algo dentro de mí sabía que ese no sería el día en que cerraría un ciclo. Sería el día en que el pasado regresaría con la fuerza de un puño invisible, dispuesto a destrozarlo todo. Cuando las puertas del salón se abrieron y la música comenzó, sentí que caminaba hacia el abismo más elegante del mundo. Sonreí, saludé, avancé paso a paso, como si mi cuerpo obedeciera un guión que ya no me pertenecía. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero los únicos que sentía eran los suyos, esos ojos invisibles que sabía que me observaban desde algún rincón. La melodía que sonaba no era la que habíamos elegido. Apenas sonaron los primeros acordes, el corazón me dio un vuelco. Era la misma canción de mi primera boda. El mismo compás suave, la misma letra que un día prometió amor eterno y después se convirtió en sinónimo de prisión. Busqué con la mirada al DJ, que evitó mirarme. Daniel, en el altar, no entendía nada, pero sonreía. Pensé en detener todo, en gritar que apagaran la música, pero mi orgullo fue más fuerte. Si Martín estaba allí, no le daría el gusto de verme quebrar. Caminé hasta el final del pasillo, con las manos heladas y el corazón latiendo con furia. Daniel tomó mis dedos y me susurró algo que no escuché. Todo a mi alrededor se movía como bajo el agua. El sacerdote comenzó a hablar, las palabras flotaban, las risas lejanas se mezclaban con el zumbido en mis oídos. Yo solo pensaba en una cosa, ¿dónde estás, Martín? ¿Qué planeas esta vez? El primer signo fue pequeño, casi imperceptible. Un parpadeo de las luces, un ruido sordo en los parlantes. El sacerdote se detuvo, confuso, y un murmullo recorrió el salón. Luego, la voz. Una voz que reconocí de inmediato. Era la suya. Salía del sistema de sonido, suave al principio, como un eco del pasado. Era un fragmento de una grabación, Martín, en aquel viejo vídeo de nuestra luna de miel, diciendo mi nombre entre risas, prometiendo que nada ni nadie nos separaría jamás. La música se cortó por completo. Los invitados miraban a su alrededor, sorprendidos, sin entender si era parte de algún homenaje. Yo sentí que el aire me faltaba. La vergüenza subió como una ola ardiente. La voz seguía sonando, y mi mente regresó a esa habitación, a esa versión de mí que aún lo amaba, que aún no sabía lo que él era capaz de hacer. Corrí hacia la consola del sonido, pero alguien la había bloqueado. No podían apagar el audio. El técnico juraba que el sistema no respondía. Y entonces, por el micrófono abierto, la voz cambió, ya no era una grabación. Era él. Espero que estés disfrutando el espectáculo, Clara, dijo, con ese tono burlón que tantas veces me paralizó. No te preocupes, hay más. El salón entero se quedó en silencio. Las madres se tapaban la boca, los invitados se miraban unos a otros. Daniel me miró sin comprender. Y yo, en medio de todos, sentí como el miedo se transformaba en una rabia fría. Unos segundos después, la puerta principal se abrió con un golpe seco. Todos giraron. Martín entró caminando despacio, vestido de traje oscuro, con una sonrisa que me heló la sangre. Aplaudía. Despacio. Como quien felicita a un actor por su actuación. Yo también tengo algo que mostrarles, dijo, levantando un pequeño pendrive entre los dedos. Después de todo, si van a celebrar a mi exesposa, lo justo es que sepan quién es realmente. Mi madre gritó su nombre, alguien trató de detenerlo, pero él avanzó con paso seguro hacia la pantalla del fondo. El personal de seguridad dudó, nadie entendía si era parte del evento o un intruso. Daniel se adelantó, le pidió que se detuviera, pero Martín levantó la voz con calma. Solo quiero un minuto. Un minuto para recordarle a todos de dónde viene esta mujer. Yo estaba paralizada. Todo el salón me daba vueltas. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía ver su rostro, esa sonrisa enferma, y recordar todas las veces que me dijo que, sin él yo no era nada.
El técnico intentó desconectar los cables, pero Martín fue más rápido. Conectó el pendrive al proyector y la pantalla gigante cobró vida. Durante un segundo, hubo estática. Luego, la imagen. Era yo. Otra vez. Pero no la Clara del presente. Era la Clara del pasado, más joven, más confiada, en la cocina de nuestro antiguo departamento, riendo mientras él me grababa. En el fondo, se escuchaba su voz diciéndome que me girara, que le mostrara cómo se ve la mujer más perfecta del mundo. Algunos invitados sonrieron, confundidos, pensando que era algún tipo de vídeo romántico. Hasta que el tono cambió. En el vídeo, Martín se acercaba, y mi risa se convertía en incomodidad. Pedía que apagara la cámara, pero él seguía filmando. En la pantalla, la escena se volvía demasiado íntima. Demasiado personal. Los murmullos se transformaron en un silencio brutal. Daniel se quedó quieto, pálido. Yo solo escuchaba el sonido de mi respiración entrecortada y el zumbido del proyector. Intenté correr hacia él, detenerlo, arrancar el cable, algo, pero mis piernas no respondían. Martín me detuvo con una mano en el brazo. Su voz era un susurro venenoso. Te lo dije, Clara. Nadie escapa de mí. Las luces parpadearon otra vez. Gente empezó a levantarse, algunos salieron del salón, otros grababan con sus teléfonos. Sentí una mezcla de horror y asco. Todo mi cuerpo temblaba. El sacerdote pedía que apagaran el vídeo, pero nadie lo lograba. Finalmente, Daniel corrió hacia el proyector y lo desconectó de un tirón. El silencio fue total. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el eco de los murmullos. Martín, tranquilo, se giró hacia el público y dijo con voz clara. Solo quería que recordaran de dónde viene la novia. Y sonrió. Daniel lo empujó, los guardias finalmente reaccionaron, y el caos estalló. Gritos, cámaras, confusión. Yo retrocedí hasta sentir la pared detrás de mí. Todo mi cuerpo se desmoronaba, pero mi mente seguía atrapada en la imagen del vídeo, en las miradas de compasión y juicio que me atravesaban. Cuando por fin lograron sacarlo del salón, ya era tarde. La herida estaba hecha. Daniel no me miró más. Solo se fue, sin decir palabra. Y yo, en medio del ruido, sentí que me apagaba. Las piernas me fallaron. Caí al suelo. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue a alguien gritar, «Está grabado», lo subieron a las redes. El infierno acababa de empezar. Cuando desperté, la luz del hospital me quemó los ojos. El zumbido de las máquinas era el mismo que sentí aquella noche en la que escapé de Martín por primera vez. La diferencia era que ahora no había huido yo, él había venido a buscarme, a encontrarme incluso en el único día que debía ser mío. Mi madre estaba a mi lado, con la mirada perdida. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. No hizo falta que hablara, lo supe al verla. El vídeo ya estaba en todas partes. Lo subieron a redes en cuestión de minutos. Lo compartieron, lo comentaron, lo juzgaron. Ya no era solo mi vergüenza. Era un espectáculo. Las horas siguientes se mezclaron en una niebla de mensajes, notificaciones, titulares. Algunos me llamaban la novia traicionada, otros la infiel expuesta. Nadie preguntaba si había consentido esa grabación. Nadie se detenía a pensar en el dolor detrás de las imágenes. La humillación se había convertido en entretenimiento. Daniel no apareció. Ni una llamada, ni un mensaje. Lo único que supe fue por mi amiga Lucía, lo habían visto salir del país 2 días después, rumbo a Madrid. Ni siquiera esperó a que despertara. Quizás pensó que el vídeo era prueba suficiente de algo imperdonable. Quizás no soportó la vergüenza pública. O quizás solo necesitó una excusa para irse. Yo no lloré. No podía. Era como si todo dentro de mí estuviera petrificado. La rabia, el miedo, la tristeza, todo comprimido en un punto invisible, esperando explotar. Y explotó. Esa misma noche, cuando el médico me dejó sola, busqué el vídeo. Lo vi completo. No una, sino 3 veces. No para torturarme, sino para entender. Quería ver cada segundo, cada ángulo,
cada detalle que pudiera darme una pista. Y la encontré. En una esquina del reflejo del espejo del fondo, se veía su cara. Martín, más viejo, más delgado, pero igual de arrogante, grabando desde su teléfono mientras el público observaba horrorizado. No había duda, había planeado todo. No era improvisación. No era venganza momentánea. Era un acto calculado de destrucción. Salí del hospital sin avisar. Caminé hasta el hotel donde todo ocurrió. Ya habían limpiado el salón, borrado las decoraciones, guardado las flores. Pero el eco seguía allí. En cada rincón, podía escuchar las risas nerviosas, los murmullos, el sonido del vídeo, el clic de las cámaras de los invitados. El gerente del hotel me reconoció y bajó la mirada. Me ofreció disculpas vacías, prometió cooperar con la policía, dijo que el equipo de sonido había sido manipulado por alguien externo. Confirmó lo que yo ya sabía, Martín había pagado a varios trabajadores para tener acceso al sistema. Todo el evento fue una trampa. Esa noche, al volver a casa, encontré una carta bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía. Siempre te gustó fingir ser la víctima. Ahora todos verán la verdad. No soy tu enemigo, Clara. Soy tu espejo. La quemé sin leerla 2 veces. Pero esas palabras se quedaron tatuadas en mi mente. Soy tu espejo. No. No lo era. Era mi sombra, y las sombras solo existen mientras haya algo que las proyecte. Si lograba romper esa luz, desaparecería con él. Los días siguientes fueron un desfile de periodistas, insultos en redes y silencio de quienes antes decían amarme. Pero también hubo algo nuevo, mensajes de mujeres desconocidas. Algunas contaban historias parecidas. Una de ellas, llamada Irene, me dijo que Martín la había grabado sin permiso también, que la había amenazado con difundir el vídeo si lo dejaba. Ahí lo comprendí. No se trataba solo de mí. No era una venganza romántica, era un patrón, una enfermedad. Y si nadie lo detenía, lo seguiría haciendo. Fui a la policía. La denuncia fue lenta, fría, casi humillante. Me preguntaron si había pruebas de que no había consentido la grabación. Me obligaron a revivir cada detalle. Salí de ahí sintiéndome más sucia que cuando entré. Pero no me rendí. Encontré una abogada que llevaba casos de violencia digital. Se llamaba Laura y, por primera vez, alguien me escuchó sin juzgarme. Ella me explicó que lo que Martín hizo tenía nombre: violencia mediática y difusión de material íntimo sin consentimiento. Un delito, aunque muchos aún no lo entendieran así. Me pidió el vídeo, los mensajes, las fotos, los nombres del personal del hotel. Armamos un expediente sólido. Mientras tanto, el infierno mediático crecía. Martín desapareció del mapa, pero su sombra seguía activa. Cuentas falsas defendían su versión, diciendo que ella sabía, que fue un show planeado. Gente que nunca me conoció opinaba sobre mi cuerpo, mi dignidad, mi historia. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto su cómplice. Una tarde, Laura me llamó. Había encontrado algo crucial: Martín había contratado al DJ, al técnico de sonido y al fotógrafo bajo identidades falsas. Todo estaba registrado. Pagos, correos, transferencias. Teníamos pruebas. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Ya no quería esconderme. Ya no quería limpiar mi nombre. Quería devolverle el golpe. No con violencia, sino con verdad. Grabé un vídeo. Sin maquillaje, sin guión, sin lágrimas forzadas. Miré directo a la cámara y hablé. Conté todo: quién era Martín, lo que hizo, cómo planeó la humillación, cómo manipuló las redes, cómo destruyó mi boda para sentirse poderoso. Dije su nombre completo. Mostré pruebas. Y terminé con una frase que salió de lo más hondo de mí. No me avergüenzo de lo que se vio. Me avergüenzo de haber callado tanto tiempo. Subí el vídeo a todas las plataformas. No esperaba compasión. Esperaba fuego. Y lo obtuve. En menos de 24 horas, miles de personas compartieron mi historia. Mujeres que habían pasado por lo mismo comenzaron a escribir, a denunciar, a alzar la voz.
Martín pasó de verdugo a fugitivo. La policía lo buscaba. Los medios, que antes me ridiculizaban, ahora lo señalaban como un abusador. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No con paz, pero sí con propósito. Porque entendí que mi boda no fue destruida, fue el escenario donde por fin terminé de despertar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de furia colectiva y silencio calculado. Martín había desaparecido del país, pero su nombre estaba en todos lados. Su rostro llenaba noticieros, foros, cuentas de redes que analizaban cada gesto del vídeo. Lo que él pensó que sería mi tumba pública se transformó en su juicio sin fin. Recibí mensajes de todo tipo. Algunos me ofrecían apoyo, otros querían saber si ya lo perdoné, como si la venganza o el perdón fueran simples elecciones de menú. No sabían que lo que yo sentía era más profundo. No quería perdonarlo, pero tampoco destruirlo por impulso. Quería que enfrentara la verdad, desnudo de poder, sin refugio posible. Mi abogada, Laura, trabajaba sin descanso. Logró que un juez emitiera una orden de captura internacional. El vídeo y los contratos falsos eran pruebas irrefutables. Pero más allá del proceso legal, mi caso se volvió símbolo. En programas de televisión, en podcast, en universidades, hablaban de la novia del vídeo, y aunque al principio odié ese apodo, aprendí a usarlo como una espada. Si ya me habían dado ese nombre, lo convertiría en un arma contra el silencio. Participé en entrevistas, charlas, conferencias. Conté mi historia una y otra vez. Cada vez dolía menos, porque el dolor, cuando se comparte, se disuelve un poco. A veces, mientras hablaba, sentía a Martín mirándome desde alguna parte, frustrado, impotente. Y esa imagen me sostenía. Pero un día, mientras revisaba correos, encontré uno sin remitente. Solo decía, creías que había terminado. Adjunto, un archivo. Lo abrí sin pensar, y lo que vi me dejó helada. Eran fotos mías, antiguas, de cuando estábamos casados. Fotos íntimas, privadas. Algunas tomadas sin mi consentimiento. Entendí al instante lo que intentaba hacer, si no podía destruirme en persona, intentaría hacerlo de nuevo a distancia. Le envié todo a Laura. Ella fue directa, no las publiques, no respondas, no le des poder. Vamos a rastrear el origen. Su calma era mi ancla. Pero dentro de mí, algo hervía. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más tendría que defenderme por haber amado al hombre equivocado? Esa noche, no pude dormir. Fui al estudio, abrí mi laptop y busqué cada archivo, cada respaldo, cada documento que tuviera su nombre. Y encontré más de lo que esperaba. Entre los correos viejos había carpetas con recibos, fotos, transferencias y audios. Todo lo que él había ocultado de su vida. Descubrí que no solo me había manipulado a mí. Había hecho lo mismo con al menos 3 mujeres más. Las grababa, las chantajeaba, y cuando ellas intentaban alejarse, él las destruía socialmente. Había un patrón meticuloso, casi clínico. Pasé horas, revisando todo. A medida que leía, el miedo se transformaba en una claridad brutal. No bastaba con que la justicia lo atrapara. Yo tenía que exponerlo completamente, con nombre, rostro y método. No solo por mí. Por todas. Al día siguiente, convoqué a una rueda de prensa. Laura me acompañó, aunque no estaba del todo de acuerdo. Puede ser peligroso, dijo. Pero ya no me importaba. Tenía que hacerlo. Cuando me senté frente a las cámaras, el silencio fue absoluto. Conté todo. Mostré los archivos. Leí los nombres de las otras mujeres, con su consentimiento. Reproduje fragmentos de los audios donde Martín se reía de sus víctimas. Ellas no van a hablar, me deben demasiado, decía. No me tembló la voz. Al final, miré directamente a las cámaras y dije: si esto termina con mi nombre manchado, que así sea. Pero él no volverá a hacerle esto a nadie más. El vídeo se viralizó en cuestión de horas. Miles de comentarios, reacciones, amenazas también. Porque cuando una mujer rompe el guión, siempre hay quienes quieren castigarla por no quedarse callada. Pero también hubo apoyo, y mucho.
Las otras víctimas aparecieron, más mujeres dieron su testimonio. Lo que empezó como una historia personal se volvió un movimiento. Una semana después, llegó la noticia. Martín había sido detenido en Lisboa. Intentaba viajar con documentos falsos. En su equipaje encontraron varios discos duros y una laptop. Dentro, las pruebas que completaban el círculo, nombres, vídeos, correos, todo. Cuando lo supe, no sentí alegría. Sentí alivio. Un alivio denso, casi físico, como si por fin pudiera respirar después de meses de ahogo. Pero el infierno no había terminado. Los abogados de Martín intentaron negociar. Dijeron que él estaba enfermo, que necesitaba tratamiento, no cárcel. Querían convertirlo en víctima. Laura me advirtió que eso pasaba siempre, cuando el depredador es hombre, el sistema se ablanda. Entonces tomé una decisión. Si el sistema dudaba, yo no lo haría. Fui a declarar de nuevo, con cada detalle, cada prueba, cada palabra que aún dolía pronunciar. Frente al juez, miré a Martín por primera vez desde aquella boda. No parecía el mismo. Había perdido peso, su arrogancia, su brillo falso. Pero sus ojos seguían igual. Vacíos. Como si aún creyera que todo era un malentendido. Cuando terminé mi declaración, el juez me dio la palabra final. Yo solo dije: usted destruyó mi vida en público. Así que lo mínimo que merece es enfrentar la verdad de la misma forma. El juez ordenó prisión preventiva sin fianza. Martín bajó la cabeza por primera vez. No por vergüenza, sino porque entendió que ya no tenía el control. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo. Había ojeras, cicatrices, cansancio, pero también algo nuevo. Firmeza. Ya no era la mujer que temía ser vista. Ahora era la que elegía ser escuchada. Y aunque la justicia seguía su curso, yo sabía que aún faltaba algo. Algo que solo yo podía cerrar. No se trataba de castigar a Martín. Se trataba de liberarme de él. Y para eso, tenía un último plan. El día del juicio final amaneció con una calma que me resultó sospechosa. Había esperado tanto ese momento que ya no sabía si quería verlo o dejarlo enterrado en los expedientes. Pero una parte de mí, la más herida, la más viva, necesitaba presenciarlo. No por venganza, sino por cierre. Entré al tribunal vestida de blanco. No fue casual. Quise usar el mismo color que en mi boda, pero no como símbolo de pureza, sino de recuperación. Aquella noche el blanco fue mi condena, ahora sería mi armadura. El salón estaba lleno de periodistas. Algunas caras me resultaban familiares, eran los mismos que, meses atrás, se habían burlado de mí, que habían convertido mi desgracia en espectáculo. Ahora sus cámaras estaban apuntadas a él. A Martín. Cuando lo trajeron, esposado, el silencio se volvió denso. Tenía el rostro envejecido, los labios resecos, el cabello ralo. Había perdido esa seguridad arrogante que lo definía. Pero sus ojos seguían buscándome. Como si aún creyera que podía romperme con una mirada. No aparté la vista. No más. El fiscal leyó cada prueba, cada testimonio, cada documento que demostraba su manipulación. Yo escuchaba con el corazón en la garganta, porque cada palabra era una herida reabierta. Pero también era justicia pronunciándose, por fin, en voz alta. Cuando me tocó hablar, el juez me pidió que resumiera cómo me había afectado todo. ¿Qué busca usted, señora?, preguntó. Me tomó unos segundos responder, pero no temblé. No busco revancha, dije. Busco que él no pueda volver a hacerle esto a nadie. Y que todos los que lo protegieron entiendan que la humillación no es entretenimiento. Es violencia. Mis palabras quedaron flotando en la sala. Vi a algunos bajar la mirada. Martín solo sonrió, apenas, esa sonrisa torcida que conocía tan bien. Entonces ocurrió algo inesperado. Laura, mi abogada, pidió autorización para reproducir un último archivo hallado en el computador de Martín. Nadie sabía qué contenía. Cuando lo proyectaron, el aire se volvió hielo. Era otro vídeo. No mío, sino de él. Una grabación de su propio diario en vídeo.
Se filmaba a sí mismo, confesando cómo había planeado todo, cómo había disfrutado arruinarme, cómo pensaba darme una lección para que no me creyera superior. La sala entera quedó muda. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Intentó interrumpir, pero el juez ordenó silencio. Y entonces comprendí, no había nada más que hacer. Se destruyó a sí mismo. El veredicto llegó rápido, culpable de difundir material íntimo sin consentimiento, acoso, difamación y suplantación de identidad. Condenado a 9 años de prisión. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Martín me miró una última vez. No había odio, ni remordimiento. Solo vacío. Y eso, paradójicamente, fue mi paz. Salí del tribunal sin lágrimas. Afuera me esperaban cámaras, micrófonos, gente que aplaudía, otras que solo miraban curiosas. No dije nada. Caminé entre ellos, sintiendo el peso del ruido desaparecer con cada paso. Esa noche, preparé una cena sola. Puse una copa de vino sobre la mesa. No para brindar por su derrota, sino por mi libertad. Brindé por todas las mujeres que me escribieron, por las que aún callaban, por las que temían enfrentarse a sus propios Martín. Pensé en Daniel, en lo que pudo haber sido. Nunca volvió a buscarme, y ya no me dolía. Tal vez fue mejor así. A veces, las personas solo llegan para mostrarte quién no debes volver a ser. Abrí la ventana. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el vidrio como un aplauso lento, constante. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me pesó. Sabía que aún me quedaban batallas, las internas, las del miedo, las de reconstruir una vida que no girara en torno a una herida. Pero ese día marqué el punto final. A la mañana siguiente, publiqué una última entrada en mi perfil. Escribí: no soy la mujer del vídeo. Soy la mujer que sobrevivió al vídeo. Y eso me basta. La publicación se volvió viral en horas, pero ya no me importaban los números. Cerré la cuenta. Cerré el ciclo. Pasaron los días, las noticias se apagaron y con ellas, el ruido. Empecé a escribir. No sobre él, sino sobre mí. Sobre cómo se reconstruye una persona cuando su historia es usada en su contra. No era venganza. Era redención. Meses después, recibí una carta desde la prisión. No la abrí. La quemé sin leerla, como aquella primera vez. Porque ya no necesitaba entender sus motivos. Ya no necesitaba cerrar nada con él. El fuego consumió el papel lentamente, y mientras las cenizas se elevaban, sentí algo parecido a la felicidad. Porque comprendí que la verdadera victoria no fue verlo caer. Fue verme de pie después de tanto. Y en ese instante, supe que la humillación que él intentó usar para destruirme se había convertido en mi arma más poderosa, la verdad. Esa fue mi última batalla, y la gané en silencio.